La primera sobre la utilización de la tortura y la segunda sobre la capacitación de las fuerzas de seguridad. Empezando por la primera, hablemos primero del cuadro legislativo respecto de la tortura y uso indebido de la fuerza. La tortura está prohibida por el Código Penal y del Proceso Penal y la pena es agravada cuando el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, autoridad, funcionario o servidor público. Hay también legislación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas cuando realizan labores de mantenimiento del orden interno. Y, por sentencia del Tribunal Constitucional, mismo sin declaración previa del estado de emergencia. Hay un protocolo para la investigación de estos actos, siguiendo el protocolo de Estambul, y los jueces supremos en lo penal de la Corte Suprema de Justicia adoptaron el acuerdo plenario Actuación Policial e exención de responsabilidad penal, estableciendo que la ley de ningún modo exonera a los funcionarios policiales y militares que transgredan los parámetros del uso de la fuerza establecidos en instrumentos internacionales. Sin embargo, la Ley 30.151 del 2014 establece la inimputabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que causen muertes o lesiones en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1186 de 2015 y su Reglamento de 2016 regula el uso de la fuerza por parte de la policía en el ejercicio de sus funciones y el Decreto Legislativo 1095 del 2010 establece reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Los mismos principios aplicables a la policía, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, fin legítimo, se aplican cuando las Fuerzas Armadas realizan labores de mantenimiento del orden público, de acuerdo con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de las Naciones Unidas. Pero, en marzo de 2020, la Ley 31012, Ley de Protección Policial, prohibió que se dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra los efectivos policiales que, haciendo uso de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o muerte. Modificó la causal de exención de responsabilidad penal prevista para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y derogó al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza reconocido en el artículo 14.1c del Decreto Legislativo 1186. Estos cambios, seamos claros, no respetan los estándares internacionales. Entonces, volviendo a las preguntas, ¿cuáles son las medidas que el Estado parte intenta adoptar para prevenir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas de los autores materiales y intelectuales de casos de tortura o uso indebido de la fuerza por los organismos encargados de aplicar la ley, así como asegurar el acceso a la justicia de las víctimas? Existe en el Estado parte un registro nacional centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos accesible a las víctimas, sus familiares y defensores. Veamos ahora las víctimas en las protestas sociales. El resultado de las protestas sociales se contabilizan ya 1.301 personas heridas, 912 civiles y 57, no se sabe bien, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluso 2 mujeres y 7 menores de edad, números confirmados por la Defensoría del Pueblo. Se ha comprobado que las muertes y heridos por armas de fuego provienen de los equipos que usan los organismos de seguridad del Estado, vulnerando los artículos 6 y 7 del Pacto. Puede la delegación confirmar que por orden del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, en los hospitales públicos se está clasificando la información de identidad
de los manifestantes heridos a los fines de iniciar investigaciones penales? ¿Puede el Estado informar al Comité sobre el listado de los fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 7 de diciembre de 2022 a la presente fecha, con la descripción forense de la causa del fallecimiento, así como el listado de heridos, más de 1.000 en solo 2 meses? ¿Cuántas investigaciones han sido iniciadas? Por ejemplo, respecto a las masacres y ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Ayacucho, por el Ejército, Andahuaylas y Juliaca, el 9 de enero, con 112 heridos y 17 fallecidos. ¿Son estas investigaciones disciplinarias, penales, ambas? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántas investigaciones en contra de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Y contra civiles? Los investigados de las fuerzas de seguridad son solo los autores materiales o también los intelectuales, incluso las cadenas de comando. Ahora veamos el uso excesivo de la fuerza de armas de fuego. ¿Cuáles son las investigaciones pendientes de la Fiscalía sobre el uso excesivo de la fuerza y la utilización de armas de fuego por la policía y las Fuerzas Armadas? Y autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo han denunciado estas utilizaciones con 966 heridos, cuando se ha detectado en total desprecio por estándares internacionales el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañicas de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AGL-LAS. El uso de armas a voluntad, con 39 víctimas, y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Uso de armas no letales como letales, bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Ataques a periodistas, por lo menos 153, y también a quienes prestaban ayuda médica a los heridos. Creo que han sido estas las razones por las cuales 4 ministros han renunciado a sus cargos tras las muertes en protestas. De acuerdo con estándares internacionales, el alta comisionado precedente en enero de 2021 lo subrayó, la fuerza letal solo puede emplearse contra personas concretas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las armas menos letales deben emplearse con sujeción a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad en situaciones en las que las medidas menos nocivas son claramente ineficaces para hacer frente a la amenaza, como le dicen los principios básicos 5 y 9. Detenciones arbitrarias e ilegales. ¿Qué investigaciones se están realizando respecto a las 68 detenciones efectuadas? A la fecha no hay ningún habeas corpus concedido, en que hay alegaciones de vulneración de artículos 7, 9, 10, 17 y 21 del Pacto. Veamos ejemplos. Detenciones arbitrarias masivas. El 6 de enero, 240 personas. El 21 de enero, 193 personas en la Universidad Nacional de San Marcos, con uso de tanquetas, disparos, gas lacrimógeno, violando el principio básico 11 del uso de la fuerza, muchas veces bajo la modalidad de control de identidad de personas que se movilizaban pacíficamente. Violación de la autonomía universitaria y mismo de la vivienda universitaria, la policía golpeando estudiantes y quebrando puertas en busca de material subversivo que no se ha encontrado, solo material académico. Agresiones a manifestantes en la intervención policial y durante el traslado a las comisarías. Personas brutalmente golpeadas durante su reclusión en Andahuaylas. Exposición a frío extremo sin abrigo y privación de alimentos y agua.
hacinamiento sin adecuada ventilación e infraestructura, particularmente de personas investigadas por la presunta comisión de delito de terrorismo. Una agresión sexual múltiple al interior de una independencia policial. Revisiones médico-legal y desnudamientos injustificados, con revisiones íntimas y tocamientos individuos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad de San Marcos. Abogados de los detenidos que no han podido hablar con sus clientes, por ejemplo, debido a la existencia de barreras de la policía, y asimismo hay un caso de juez responsable del habeas corpus impedido de verificar las detenciones y habiendo recibido empujones en el operativo Huamango, en que fueron detenidos dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho en el cuartel militar Fuerte Los Cabitos. Abogados agredidos físicamente y mismo objeto de investigación penal por pretender defender a sus clientes. Detenidos presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a coacción. Negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad. Falta de identificación visible del personal militar y policial uniformados, aumentando el riesgo de su impunidad. Falta de registro de las armas, municiones y vehículos usados, especialmente en protestas sociales, y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. ¿Puede la delegación comentar el hecho de que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indígenas y campesinos en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto de discriminación estructural como Aparimac, Ayacucho y Puno, donde la población representa el 13% de la población total del país y ha habido el 80% de todas las muertes verificadas del inicio de esta crisis? Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir y encarcelar a ciudadanos que ejercen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Veamos ahora la ley antiterrorista, ley 25475. Al respecto, la Rectoría Especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado parte diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación de manera arbitraria. Y es conocido que la unidad policial antiterrorista allanó las sedes de partidos políticos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, las preguntas sobre esta ley: ¿qué medidas serán adoptadas para el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos y equipos forenses para garantizar la investigación imparcial, la sanción a los responsables y la reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos cometidas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, atentados contra la libertad de expresión y del derecho a la protesta, y para garantizar asistencia legal gratuita a las víctimas? El jefe de la delegación se ha referido a esto y es, creo, un buen ejemplo de una buena práctica del Estado. Y asistencia integral y oportuna a las personas heridas y a los familiares de las personas ejecutadas. Y termino con la cuestión 15, formación y capacitación periódica de las fuerzas de orden y seguridad. El Estado parte se ha referido a esta formación y capacitación en el documento básico común y en el informe. Se refirió a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Pero, viendo todo lo que he descrito antes, creo que esta formación y capacitación es muy pequeña.
¿Y qué medidas entonces intenta el Estado parte adoptar para reforzar la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de orden pública? ¿Qué medidas intenta el Estado adoptar y son necesarias con urgencia para hacer respetar estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y fin legítimo en el uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales? En primer lugar, quisiera expresar nuestra sorpresa por los datos y contexto en que señala el señor Santos suceden los hechos en nuestro país. Le agradeceríamos que nos haga llegar la fuente y data exacta para que nosotros podamos hacer por escrito nuestra información como corresponde. Yo quería subrayar también que la información que estamos utilizando puede ser de conocimiento de ustedes porque están en el website del Oficio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es información pública. Hay también los informes de la Defensoría del Pueblo, que ustedes conocen también, creo. Y hay mucha información que se puede encontrar en la prensa, en muchos ámbitos. Y yo creo que por la parte que se refiere a mis cuestiones, no he tenido el detalle que he oído por muchas otras intervenciones de mis colegas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y otras en que se han dado fechas muy concretas sobre lo que se está ocurriendo. Pero en materia de justicia, he oído referencias al marco legal, lo conozco bien, lo he estudiado también como ustedes. Reconozco que Perú ha hecho un gran esfuerzo en el marco legal en muchas de las áreas que he abordado, como el empleo de la fuerza, como la capacitación de las fuerzas de seguridad. Pero el problema es que en la práctica eso no está dando buenos resultados. Cíclicamente nos estamos confrontando con problemas de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en cuanto ejercen sus acciones de prevención del orden público con muchos heridos y muertes. Entonces, la cuestión que yo planteo es muy simple. Yo he procurado plantear mis cuestiones de orden muy concreta. ¿Me puede indicar cuántos casos están en investigación por el Ministerio Público? Yo no dudo que el Ministerio Público lo está haciendo. No dudo que el Poder Judicial está atento al problema. Pero 3 casos citados de gran importancia en los otros. Son millares de heridos y de personas que son muertas por supuestamente ejecuciones arbitrarias por parte de la policía. ¿Dónde está la información que el Estado nos puede plantear? Es por eso que este diálogo tiene algún sentido, porque las informaciones que yo estoy utilizando son informaciones que ustedes pueden utilizar. Cuando yo hablo de situaciones de abuso y empleo de la fuerza, he indicado muchos ejemplos. Invasiones a la Universidad de San Marcos con tanquetas, disparos, con heridos en cuello, en la cabeza y en el tórax. Eso es confirmado por expertos forenses. No estoy inventando. Ustedes lo pueden conocer si el Ministerio Público está investigando estos casos. Lo sabe tan bien como yo. La cuestión que se plantea es, ¿las investigaciones son contra quién? ¿Fuerzas policiales, militares o solamente civiles? Porque hay centenares de personas que están detenidas. Pero el problema es saber si están bien detenidas o fueron arbitrariamente e ilegalmente detenidas. Eso es el problema. Entonces, recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. La sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. Y yo he dado ejemplos muy concretos. Cuando se impide a un abogado de hablar con su constituente, cuando un juez de habeas corpus es impedido de intervenir para hablar con las personas que han requerido su intervención. Y es que el Poder Judicial considera que esta es una práctica aceptable. Es que el Ministerio Público puede aceptar que este es aceptable. Yo soy fiscal. Para mí eso es incomprensible.
Y por eso he planteado las cuestiones y lo que gustaría mucho, y ustedes tienen amplia oportunidad de lo hacer, ahora o más tarde por escrito, responder concretamente a las preguntas que he planteado. ¿Cuántas acciones? ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuántas condenas? ¿Contra quién? ¿Por qué motivos? Eso es lo que queremos saber. Nada más. Y eso creo que es la importancia de este diálogo, es para permitir que podamos llegar a una situación en que ustedes, compartiendo su información, y nos, utilizando nuestra que está a nuestra disposición, podamos llegar al fin y, con conciencia, preparar recomendaciones finales para el país que en nuestra conciencia consideramos que sean justas para la situación que el país está enfrentando. Porque, de facto, Perú está confrontado con una situación de crisis profunda. Y si de facto el Poder Judicial no garantiza a sus ciudadanos la confianza en su intervención, entonces no sé lo que podremos hacer. Muchas gracias. Debo formular una aclaración en cuanto a nuestro procedimiento y métodos de trabajo. El comité tiene un mandato y tiene reglamentos de conducta. De igual manera, nosotros nos regimos por las directrices de San José contra intimidación y represalias. Digo esto porque lamentablemente la solicitud formulada por la delegación de recibir fuentes es absolutamente imposible. Nosotros tenemos un rol, la delegación tiene otro rol, la sociedad civil tiene otro rol, debemos comprender el rol de cada uno de nosotros durante este diálogo. La delegación tiene la prerrogativa de rechazar cualquier consulta, de negar, afirmar, complementar información, pero espero sepan entender que no solamente ahora ningún Estado podemos nosotros revelarle ningún tipo de fuentes. Entonces eso quería dejar en claro. Y también espero que sepan entender que recibimos información del Estado y otras fuentes. Y esta es la oportunidad que tenemos para transmitirle a ustedes nuestras inquietudes y de esa forma poder llegar a un mejor resultado, que es nuestro mayor interés para Perú. En el sentido de que este comité solicitaría al Estado peruano un informe de la situación jurídica y la causa que se le sigue al señor Pedro Castillo Terrones y una indicación de si la detención de que es objeto cumple con los estándares internacionales de este comité y la doctrina del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Igualmente que el Estado peruano informe si en el proceso de vacancia que se le aplicó al presidente Pedro Castillo, se cumplieron los principios insoslayables del debido proceso, del derecho a la defensa, y si la vacante presidencial que llevó a su destitución fue tramitada ante la Subcomisión de Constitucionalidad del Congreso, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Reglamento de Interior y Debate del Congreso en su artículo 89. En tercer lugar, tenía yo escrito aquí 6 líneas que magistralmente fueron ampliadas por el colega Santos País en su presentación y que por supuesto hago mías. No nos sorprende los datos que se han presentado, son datos que constan en los registros del alto comisionado, en las investigaciones internacionales y que lamentablemente los vimos en las salas de nuestros hogares en aquellos nefastos días del mes de diciembre del año 2022. De manera que no solamente ha sido claro el colega Santos País, sino que tenemos abierta la posibilidad de indagar y de que haya solución a esas situaciones. Quisiéramos que se informe si a la familia del señor Castillo, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos se le está abriendo proceso judicial alguno y si en esos casos las personas acusadas gozan del debido proceso. Y por último, y en relación a una temática todavía más reciente que se da
a finales del mes de febrero, que se informe sobre la investigación preliminar que aperturó la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación por presuntas irregularidades en materia de corrupción. Cuando oigo la información que nos dan en un tema en concreto, que es la capacitación de las fuerzas de orden público en derechos humanos, las cifras desde luego son impresionantes porque, si no he entendido mal, se han capacitado, se ha formado a 7.500 policías y a 600 instructores. Yo lo que me interesaría saber es si esas formaciones, esos cursos que se han dado a los policías cuentan también con indicadores de impacto, es decir, ¿qué impacto ha tenido esas formaciones en los policías? ¿Cómo valora, en este caso, el Ministerio de Interior los resultados obtenidos con esos cursos? ¿Y cómo valoran en el propio Estado parte la relación que puede haber entre esos cursos que versan precisamente sobre el uso proporcionado de la fuerza, la guía sobre la utilización de armas en situaciones de cumplimiento forzoso de la ley, etcétera? ¿Cómo relacionan esos resultados con lo que se está viviendo ahora en el país, con esa situación, diríamos, en que se ha producido pues esas muertes y esa cantidad centenares de heridos, decenas de muertes? ¿No existe una contradicción entre esa capacitación y lo que ha vivido Perú desde el 7 de diciembre de 2022? ¿Dónde podría haberse producido esta falta de resultados o de compatibilidad entre esa formación y lo que se produce en realidad? Gracias. Por favor, quisiera dar uso de la palabra a la señora coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Provinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, señora Marena Mendoza Sánchez. Gracias. Respecto a la información que hemos tomado conocimiento, pues debo señalar lo siguiente respecto a la ley contra el terrorismo. La norma citada ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional peruano y la garantía mayor se encuentra en los jueces y fiscales que aplican la ley penal con sujeción a la Constitución, política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, del cual Perú es parte. Sobre el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la intervención del Ministerio Público ha sido inmediata y ello no solo da cuenta la información que aparece en los diferentes medios, información pública, sino que además ha permitido la atención para determinar la situación jurídica de los detenidos, quienes fueron puestos en libertad dentro del plazo establecido en la ley. Y solo uno fue puesto a disposición del juzgado requiriente, quien contaba con un mandato de detención por requisitoria. Respecto a las investigaciones derivadas de las manifestaciones, el Ministerio Público cumple con sus funciones, la que vamos a señalar de manera expresa y enfatizar. Es defensor de los derechos humanos. Tanto las fiscalías especializadas penales como las fiscalías especializadas en derechos humanos se mantienen en alerta y se ha dispuesto la intervención inmediata. Quienes concurren a comisarías y hospitales para la verificación de los presuntos detenidos. Sobre la data se hará llegar de manera escrita. Sobre el informe sobre la causa que se le sigue al señor Pedro Castillo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción lleva adelante 2 investigaciones. La primera asignada con el número 383-2022 sobre rebelión, conspiración.
y la número 66/2023 sobre organización criminal y otras. En dichas investigaciones se está cautelando todos y cada uno de los derechos establecidos en nuestra norma interna e internacional, lo que se advierte de los diferentes medios de defensa que viene utilizando el señor Pedro Castillo como tutela de derechos, que está sujeto a un control estricto de la garantía de un juez. Nuestro Código Procesal Constitucional, nuestro Código Procesal Penal garantiza, y no solo el código, los abogados tienen acceso a cada una de las carpetas fiscales en las cuales, pues, viene siendo investigado. Respecto al estado de las investigaciones por esterilizaciones forzadas, si bien no tenemos para dar cuenta los nombres de las personas, de los agraviados y de los investigados, debo dar cuenta, señores miembros del comité, que en la actualidad se tienen dos procesos complejos. El primero asignado con el número 59/2019, que involucra a más de 1.254 agraviadas, y el expediente 14/2016 con 2.626 agraviadas. Esta investigación ha sido asignada a un equipo especial de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, en la que existe un avance importante de este despacho fiscal, que ha adoptado las diferentes acciones, teniendo en cuenta nuestro marco normativo, orientadas hacia el esclarecimiento de los hechos a fin de determinar las responsabilidades penales. Respecto a las número de fallecimientos producidos por protestas sociales, se cuentan con aproximadamente 60 fallecidos, de los cuales 48 presuntamente por uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley. Se viene investigando de acuerdo a nuestros estándares nacionales e internacionales que son exigibles para dichas investigaciones. Así también para determinar si las fuerzas del orden actuaron conforme a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, de acuerdo a los principios sobre el uso de la fuerza de la Organización de las Naciones Unidas de 1990, así como el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, ¿quiénes se encuentran a cargo de esta investigación? El subsistema Ayacucho, Apurímac, Lima y Junín, sin contar las que están en Puno, cuya competencia, al haber sido instalado el día 3 de marzo, debe ser asumido. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, quisiera dar el uso de la palabra a el señor director de Políticas y Estrategias del Ministerio, disculpen, me da culpa, al viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señor Fidel Pintado Pasapera. Gracias. Habiéndose hecho alusión al tema de la capacitación y formación policial en derechos humanos y uso de la fuerza, me gustaría resaltar nuevamente que no solamente el desarrollo normativo respecto al tema se ha fortalecido en los últimos años, sino también justamente el proceso de formación en sí misma del personal policial desde su etapa de formación. Las mallas curriculares que actualmente tienen los centros de formación de la Policía Nacional integran ya desde, insisto, desde la etapa de formación de nuestros futuros policías, los temas de derechos humanos, derecho humanitario, uso de la fuerza en el marco de la normatividad que hemos desarrollado en estos últimos años, pero también la cual se encuentra enmarcada, valga la redundancia, en las normas internacionales a las que hemos señalado. Efectivamente, nos encontramos o nos hemos visto inmersos en un ámbito de violencia tal vez no antes vista en el país, en el rubro de control interno, con manifestaciones.
se ha llegado a niveles de violencia bastante altos y eso, por ejemplo, ha generado no solamente la cantidad de heridos a la cual hice referencia en mi anterior alocución, sino tenemos casi 150 locales públicos y privados destruidos a nivel nacional desde el 7 de diciembre a la fecha. Y tenemos también 161 vehículos públicos y privados dañados desde el 7 de diciembre. Dentro de ellos, ambulancias del Ministerio de Salud, patrulleros de la Policía Nacional, pero también unidades vehiculares de transporte público que tenían en aquellos momentos de la violencia gente dentro de ellos. Esto no quiere decir que las investigaciones por las muertes que se han sucedido desde el 7 de diciembre deban limitarse a tener en cuenta este nivel de violencia, sino que van, como se ha dicho aquí, a llevarse a cabo y desarrollarse en el marco del derecho de defensa, del debido proceso, y el Ministerio del Interior va a proporcionar, como dije, toda la información necesaria para el esclarecimiento de los mismos. Muchas gracias. Yo quería volver al problema y me complace mucho saber, y eso es muy importante para la sociedad civil que está siguiendo nuestro diálogo, que el Ministerio Público, la Fiscalía, ha entendido ser su competencia investigar a fondo los problemas relativos a eventuales delitos cometidos en las protestas sociales. Yo quería destacar, a respecto de algunas de las intervenciones habidas, que este comité no condona o no está de acuerdo con actos de violencia y con destrucción de propiedad y todo el resto. Lo que está preocupando este comité, y por eso que me gustaría de referir a la intervención de la fiscal de la delegación, cuando se ha referido al problema de la ley contra el terrorismo, diciendo que el Tribunal Constitucional la consideró constitucionalmente admisible. Pero, por un lado, eso no significa que la legislación esté de acuerdo con los estándares internacionales. Y por otro lado, lo que preocupa a este comité es la utilización de esta legislación para hacer disminuir la intervención de los ciudadanos por las protestas sociales en el ejercicio legítimo de su derecho de reunión y de expresión. La utilización abusiva de esta ley, que garantiza condiciones de detención muy diferentes del resto de la población, puede ser una tentación para la Fiscalía. Y me agradaría saber si la Fiscalía está bien consciente de los problemas de utilización de esta ley de forma abusiva, porque evidentemente toda la sociedad civil y ahora también la comunidad internacional estará particularmente atenta para saber cómo la Fiscalía va a utilizar esta ley en la práctica. Y creo que hay una pregunta que no ha sido contestada, que es la legislación sobre la impunidad de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. He contestado la Ley 3102, Ley de Protección Policial, que prohibió que se dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra los efectivos policiales, modificó la causal de exención de responsabilidad penal y derogó al principio de proporcionalidad. Ahora he oído a la fiscal hablar de principio, necesidad, proporcionalidad, y me quería saber, entonces, ¿esta ley está vigente o no está vigente? Lo que se aplica en la práctica, cuando la Fiscalía va a investigar acciones de miembros de Fuerzas Armadas o Policía, va a investigar de acuerdo con esta ley o con los estándares internacionales, por ejemplo, de los principios básicos de la utilización de la fuerza que tantos miembros de la delegación se han referido. Esto es lo que quería saber. Muchas gracias. Las investigaciones que se realizan en lo que se refiere a las afectaciones, a las violaciones de derechos humanos, son sujetas a las normas internacionales. Nosotros cumplimos los estándares internacionales.
Esa es la respuesta.